y lo que nos pone en su libro, que si lo leéis, que espero que os lo leáis porque tiene toda la calidad literaria que no había leído en muchísimo tiempo. Sí, no todo el mundo que escribe así de bien, y nos habla de Fuiste feliz durante la pandemia, nos habla un poco sobre la economía, la política y la educación, que creo que es tan importante, y sobre todo cómo ha influido la pandemia y si hemos aprendido algo o no, que ahora nos lo contará, y sobre todo si fuimos felices y si nos sirve para algo esa felicidad. Muy bien, qué buena presentación, muchas gracias. Casi me saca los colores. Oye, muchas gracias por venir, por invitarme a los concejales de este pueblo cercano a la ciudad de Logroño, que yo tengo mucho cariño más a mi Villena. Tengo aquí muchos amigos, mucha gente. No había estado aquí, había estado en el centro joven, pero la verdad es que me está gustando, me ha gustado. Fijaos que me ha gustado porque me he llevado varios libros para leer y estoy encantado. Entonces, gracias por leerte el libro y por las palabras tan bonitas que has dicho. Yo el libro, la verdad es que estoy contento porque he cumplido el primer objetivo, que es fundamental, que mi padre, que tiene 86 años, que es albañil, o sea que no le gusta mucho leer, se ha leído el libro y le ha gustado, con lo cual ya, primer objetivo conseguido. Mi madre, que es de un pueblo de Burgos y tuvo que salir de allí pues, cuando era joven, se fue a Bilbao a ganarse la vida, pues también se lo está leyendo y le está gustando. Con lo cual, el primer objetivo cumplido doblemente porque mi padre y mi madre están leyendo el libro y les está gustando. El segundo objetivo era que fuera un libro bien escrito, bien redactado, que es lo que ha dicho Diego. O sea, yo lo he cuidado mucho, lo he corregido, yo creo que a la gente que lo está leyendo le está gustando, porque luego es un libro muy sugerente. Es una persona, soy filósofo, o sea, de las carreras que he hecho universitarias, la primera es filosofía, pues a mí me gusta pensar y me gusta hacer pensar a la gente. ¿Okay? No sé si a estas horas seremos capaces de pensar mucho, pero vamos a intentarlo. Y la primera cosa que os quiero preguntar es, claro, el libro se titula ¿Fuiste feliz durante la pandemia? Hay gente que dice que no. Piensa en algo bueno que pasó durante la pandemia. Vamos a hacer un poco de terapia aquí. Está mucho más infantil. Claro. O sea, si alguien nos hubiera dicho, piensa un sueño, te vas a ir 3 meses con las personas que más quieres a una isla con todas las felices de la vida. Es cierto que lo que no estábamos en una isla, sino estábamos encerrados en casa, pero la verdad es que fueron unos momentos entrañables. ¿Yo por qué escribo este libro? Porque a nivel de... Cuando todos los días estabas encerrado, a mí me sirvió mucho esto a nivel de terapia personal. Y yo hice un clic en la pandemia. Yo escribí varias cosas, luego os cuento un poco la historia del libro, pero hubo un momento en el que dije, no voy a publicar el libro. Porque no, ni me atrevo, ni me siento yo, ni soy nadie para... Pero el clic que hice durante la pandemia para mí fue tan importante que tampoco me lo quería guardar para mí, sino yo quería, pues eso, y pues estoy haciendo varias presentaciones en varias ciudades porque lo que me interesa es que la gente escuche lo que a mí me pasó durante la pandemia y lo feliz que estoy ahora. ¿Okay? Entonces tuve la suerte de hacer un pequeño clic que os voy a contar. Entonces, ¿os acordáis que todos los días a las 8 de la tarde salíamos al balcón y aplaudíamos? Bueno, pues yo como uno más, responsablemente, salía al balcón a aplaudir y luego me sentaba. A mí me gusta mucho escribir. Entonces me sentaba porque necesitaba escribir. O sea, necesitaba poner en papel lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba sufriendo, lo que estaba pasando dentro de mi interior, mis reflexiones. Y ese es el libro. O sea, es cierto que acabó la pandemia, o acabó el confinamiento, porque la pandemia no es que haya acabado nunca. El libro no estaba terminado, tenía una serie de apuntes, y entonces los pasé a un amigo y oye, mira, léete esto, qué pasa, si te gusta. Y entonces él mismo me dijo, pues esto lo tienes que terminar y lo tienes que publicar. Y entonces, bueno, pues me animé, hice el esfuerzo de sentarme otra vez, de repasarlo, completarlo, y eso es el libro. Entonces el libro tiene un objetivo fundamental, que es que perdamos el miedo a hablar de felicidad. Vuelvo a repetir, que perdamos el miedo a hablar de felicidad. A mí la pandemia me sirvió. ¿Cuándo ha sido la última vez que has preguntado algo si es feliz?
porque es como, o sea, ¿quién soy yo para preguntarle qué es lo más importante para nosotros en la vida? También la felicidad, vale. Conmigo misma, con Eso el es. que al lado. Pues si tuviéramos aquí una ladina, una lámpara mágica y le pudiéramos pedir un deseo, que sea feliz yo y toda mi familia. O sea, la felicidad es una cosa como que deseamos, anhelamos todo el mundo, ¿vale? Y que nos gustaría poder tenerla. Pero luego nos da como, es un tema tabú, o sea, no preguntas a la gente, oye, ¿qué tal? Todo bien, ¿no? Ah, o sea, como todo muy superficial. Entonces, a mí la pandemia me sirvió porque, claro, pude hablar con gente y tener conversaciones con gente como más personales, menos superficiales y más personales. Y me di cuenta de las necesidades que tenía yo como persona y las necesidades que tenía la otra persona que era mi amiga o mi amigo. Entonces, a mí me ayudó mucho. Hice un clic y dije, se acabó. Yo soy un tío muy perfeccionista, soy de mi familia. Mi madre es mis amigos tenían miedo de subir a casa porque mi madre es tan perfeccionista, es bellísima, yo la adoro, pero me llamaban la sargento. La sargento. Pues siempre estaba mandando, siempre estaba con cariño. Entonces, claro, yo soy muy perfeccionista. Los perfeccionistas tenemos un problema, porque al final siempre pensamos en cosas negativas, en esto hay que mejorarlo, sí, bien, pero no del todo. Siempre estás como insatisfecho o intentando. Se acabó. Bueno, en la introducción digo que hice otro clic antes, pero en la pandemia me sirvió para decir se acabó. Vamos a mirar lo positivo. Mío en primer lugar y de la gente. Pues ya está bien de criticar a la gente. No. Entonces, y yo creo que a mí me ha cambiado la vida. No es que sea un happy man feliz y vaya por ahí como si como dicen los americanos, pero sí que es cierto que ver las cosas de manera positiva te cambia la vida. En Bilbao me hicieron una pregunta, una profesora amiga mía me dijo, claro, tú lo dices como muy bien, sencillo, pero imagínate que, claro, que la vida tiene muchas cosas negativas. Y entonces ella me dijo, claro, todos hemos perdido a alguien. Yo perdí a mi tío en la pandemia. Entonces todos hemos, si te acuerdas de la pandemia y te acuerdas de lo negativo, sufres, vale. Vamos a hacer el ejercicio, pues muchas veces hay que hacer el ejercicio de pensar en lo positivo y pensar en lo bueno. Hay muchas cosas buenas. Si tú te vas a la cama enfadada, mejor no te vas a la cama. O sea, no podemos ir a la cama enfadados. Tenemos que ir a la cama enfadados con nosotros mismos y enfadados con otra persona. Tenemos que ir a la cama felices. Para eso quizás antes de meternos a la cama tenemos que hacer el ejercicio de pensar cosas buenas. Claro, y durante el día hay muchas cosas buenas que nos han pasado. Las malas las pensaremos en otro momento, a veremos qué podemos hacer, qué podemos cambiar, pues, pero irte a la cama bien, alegre, contento. Y lo mismo para las mañanas, nos levantamos por las mañanas diciendo, joder, espérate, a ver, tengo que hacer esto, qué pereza, pues con esa actitud. Yo estuve una vez en una charla, Elsa Punset, ¿os suena? Sí, ¿no? Vale, hija de Eduardo, yo tuve la suerte de estar en una charla con ella y de comer. Me invitamos a la universidad en Munir. Tuve que acompañarla y entonces ella en la charla dice una cosa fundamental, que ella lo practicaba, a mí me ha servido y yo no lo hago todos los días, debería hacerlo todos los días, pero bueno, que es por las mañanas 3 cosas buenas que te vas a proponer hacer y por las noches, antes de acostarte, 3 cosas buenas que digas 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces te vas a la cama de otra manera. Pues eso es la felicidad. Al final hay un estudio de Estados Unidos, de Harvard, la Universidad de Harvard, tienes que decir que es de Harvard, porque entonces suena como muy... ¿Cuánto dinero os gastaríais en una investigación para llegar a la conclusión de que la felicidad consiste en tener buenas relaciones personales con las personas que te quieren y evitar las relaciones tóxicas? Que hay personas que son tóxicas que mira, mejor no te acerques, que te van a hacer daño. ¿Sabes cuánto dinero se gastaron? 20 millones de dólares. Es cierto que es una investigación que duró 75 años porque empezaron con casi 800 personas, cuando eran jóvenes, 12, 13 años, y les ha hecho un seguimiento, algunas han ido muriendo, claro. Ha hecho un seguimiento, acabado el estudio en 2013 2014. Hicieron un seguimiento durante 75 años y les iban preguntando qué es para ti la felicidad, por qué te sientes feliz. Ok. Entonces, llegaban a la conclusión, después de invertir 20 millones de
íntimas con las personas que quieres, familiares, amigos, y evitar las tóxicas. Bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Entonces, no es que el libro sea un libro de autoayuda, no es un libro de autoayuda, pero sí que es cierto que como yo quería compartir ese clic y esa cosa positiva que yo sufrí y viví durante la pandemia, pues yo lo quería transmitir. Y luego hay otro segundo objetivo en el libro, que lo explica muy bien Diego, con esto termino ya con las preguntas, que es, ¿sabéis cuántas pandemias ha habido en el mundo como la que hemos sufrido nosotros? 4. La otra que conocemos es la gripe española, que fue en 1918. Normalmente las pandemias duran entre año y medio, 2 años. ¿Vale? No significa que estén año y medio encerrados, como estuvimos nosotros, pero nosotros tampoco estuvimos 3 meses, luego estuvimos confinados un tiempo. Bueno, total, que ninguna de las grandes pandemias que ha habido ha servido a nivel mundial para ningún cambio social, ni político, ni económico, ni... A mí me da pena, porque dices, oye, que nos han encerrado en casa 3 meses, que nadie nos ha preguntado, ¿te parece bien o te parece mal? Que nos han encerrado en casa y por lo menos sí que es cierto que las circunstancias nos han dado la oportunidad de pensar, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Voy a mirarlo en sentido positivo. Entonces yo hago un estudio de 4 campos fundamentales que a mí me hubiera gustado que durante la pandemia hubiéramos hecho algún tipo de cambio. Algo voy a decir, pero en el libro lo explico mejor, pero tampoco demasiado, ¿no? A nivel político, no voy a decir nada a los políticos, que aquí hay varios, pero son buena gente, son muy buena gente, son gente preocupada por los vecinos, pero sí que es cierto que a nivel político al final pues hemos cambiado poco. O sea, además cometimos un error. Yo he sido político, puedo hablar en primera persona. O sea, cometimos un error porque la pandemia no es una crisis política, era un problema médico. Entonces, cuando hay una crisis que tenemos que conseguir que sean las personas que saben de eso las que se encargan de... Si tú haces un repaso de lo que hicieron los distintos países, salvo Nueva Zelanda, que la primera ministra lo que hizo fue buscar un comité de expertos buenos, de médicos, y ahí sí que les dejó hacer. El resto de los países, pues que Italia no sé qué, oye, pues que Francia no sé cuántos, oye, que nos confinamos, oye, que no sé qué. Entonces llevamos un poco a ver qué hacían los demás. Entonces, y luego, claro, yo entiendo la política como servicio, que aquí a nivel local es más fácil entenderla porque efectivamente tú tienes más contacto con el alcalde o con un concejal, oye, arréglame esto, por favor. Y sí que es cierto que ahí ves la respuesta que ellos tienen, que si es positiva, que si es inmediata, que si te ayuda, que si te sonríen, que son... Vale. Yo entiendo la política así, de servicio. ¿Hemos cambiado algo antes de la pandemia ahora? Yo creo que todo. Doy algunas claves en el libro de cosas que podríamos haber hecho que se pueden hacer. El cambio del sistema electoral, listas abiertas, mejorar la elección de los candidatos, etc. Segundo campo, que es la economía. Cuando uno de los profesores de Harvard que hizo la investigación, que es el que la ha terminado, es el profesor Baldinger, es el que hace todo el resumen, él a sus alumnos les pregunta, bueno, les explica, ¿no? Les explica el resultado de las conclusiones del estudio y luego les pregunta de manera individual a cada uno por escrito, ¿qué es para ti la felicidad? Bueno, pues el 80% dice que la felicidad es la fama y el 50% que es tener dinero. Oye, pero te acabo de explicar ahora que lo importante es tener amigos y que la gente te quiere. Pues da igual, si luego a la gente cuando le preguntas si está ahí solo tiene que responder, ¿qué responde? Pues la fama y el dinero. O sea, el dinero es muy importante para ser feliz. Es cierto que no es lo más importante, pero no hemos cambiado nada, desgraciadamente, con la pandemia. Fíjate que se paralizó el país económicamente. Este país y todos. Seguimos con el capitalismo. Ahí sí que digo cosas. No es fácil cambiar el capitalismo, pero yo creo que hay una reflexión sí que merece. Y perdimos la oportunidad. El subtítulo es lo que todavía podemos cambiar después del COVID-19, es decir, las oportunidades que hemos perdido
Porque si a nivel personal hemos tenido la oportunidad de cambiar cosas y hacer un clic como hice yo, ¿por qué no podemos cambiar otras cosas también a nivel político, económico? Bueno, pues no lo hemos hecho. Y yo creo que el capitalismo tenemos que hacer algo, porque es que no... O sea, la gente cada vez piensa que hay que ganar dinero, ganar dinero, y bueno, pues sí, pero... Cuando Aristóteles, que es uno de los filósofos más importantes, decía que el mayor bien externo que nos ayuda a ser felices son los amigos. Lo más importante, por encima de las riquezas, tener suerte, los amigos. Ya Aristóteles decía, no hace falta gastarse 20 millones de dólares, ya Aristóteles lo decía. Vale. Educación. ¿Sabéis lo único que ha cambiado a nivel de educación? Pues que la gente... yo trabajo en la UNI, que es virtual, yo tenía la experiencia de ser virtual, pero la única cosa que ha cambiado es que los profesores tuvieron que ponerse las pilas, entre comillas, y dar las clases de manera virtual, que es otro mundo distinto, que tienes que prepararlas de manera distinta, no es lo mismo estar aquí presencial que estar virtualmente, ¿no? Entonces, pero yo creo que a nivel de educación ahí digo varias ideas, claro, es mi tema. Tampoco voy a hacer un spoiler del libro, porque si os lo leéis. Pero digo varias cosas, ¿no? A mí, por ejemplo, yo creo que la universidad, que es donde estoy yo, tiene que cambiar. Digo difícil, tiene que cambiar. O sea, no puede ser que la gente no tenga ganas, los alumnos no tengan ganas de ir a las clases porque piensan que no aprenden nada, que las clases sean unidireccionales, habla profesor y alumno. O sea, y se pueden cambiar muchas cosas. Y luego yo tengo el deseo de que alguna vez pueda haber una especie como de universidad universal, ¿no? Porque ahora las tecnologías no lo permiten, ¿no? Si hay un profesor en Harvard, Boston o en Inglaterra o en España que es muy bueno, pues tú lo conectas y estamos 2 millones de personas conectadas escuchándole a él porque es un tío que es el mejor y el que más sabe. Pues ya está. Luego quizás hay un examen que lo pone mi profesor de la facultad de la Universidad de La Rioja, pero podemos tener acceso a clases y a la enseñanza de los grandes gurús del mundo. O sea, a nivel de educación se pueden cambiar muchas cosas. En España hay dos, lo digo en el libro también, hay 2 asignaturas pendientes. Una, la educación de 0 a 3 años. Dicen los expertos que los 5 primeros años de vida son los más importantes. Porque a nivel de estimulación y emocional, el niño... O sea, daos cuenta que los cambios que se producen a nivel biológico en los niños pequeños en los primeros años son muy grandes. Y lo mismo a nivel emocional. Entonces, claro, ¿qué hacemos durante esos 5 años? Pues el padre y la madre hacen lo que pueden. En la escuela, pues la profesora de educación infantil pues hace lo que puede. Pero ahí es una asignatura pendiente, porque de cómo vivamos los 5 primeros años luego dependen muchas cosas. ¿Ok? Y eso en los Estados Unidos, en los países anglosajones, Inglaterra, tienen un poquito mejor trabajado eso y hacen mucho, se esfuerzan mucho en formar muy bien a los profesores de educación infantil. ¿Vale? Y luego, la segunda cosa que también digo en el libro, que yo creo que a nivel educativo tenemos que mejorar, es la relación entre el profesor y el alumno. O sea, no lo digo solamente por el tema de autoridad, que también, ¿no? Que está perdiendo mucha autoridad en las aulas, sino porque muchas veces los profesores, a mí me pasa, y tengo que tener cuidado. O sea, si pierdes la ilusión por enseñar y porque tu alumno aprenda, eso es la muerte. Eso es mejor que no vayas a trabajar. Es como el que va a trabajar y dice, joder. Pues, o sea, yo tengo que tener ilusión porque mi alumno aprenda. Entonces eso, en España, tenemos que mejorar, en muchos más países también, ¿no? Y luego la última cosa, y por eso termino, es a nivel social. O sea, el clic que yo hice, yo ahora disfruto muy bien. O sea, ahora estoy disfrutando con vosotros. He estado con un amigo, he tomado una cerveza, he disfrutado. Porque esos pequeños momentos, que antes también los tenía, pero quizás no era la importancia que le doy ahora, que son fundamentales, a poder estar cara a cara con alguien que te aprecia y que la aprecias y poder hablar de cosas personales y él te pide ayuda, tú le cuentas a él, él te pide ayuda a ti también, tú le ayudas a él y al revés, eso es fundamental. Entonces, yo creo que a nivel social sí que es los 4 campos, ¿no? De educación,
otro día estaba con unos amigos sentado, habíamos hecho la presentación en Logroño, fumando el libro a uno de ellos, llega el camarero y dice, ¡ay va! ¡Qué interesante hoy! Y dice, la pandemia, si yo te contara, la pandemia nos ha hecho más egoístas, empezó el tío, en plan negativo, nos ha hecho más egoístas, la gente está, y yo lo veo aquí, en un bar de Logroño, lo veo aquí todos los días. Hombre, yo creo que yo soy también, me he vuelto más optimista, me he vuelto muy optimista. De hecho, en la presentación de Logroño, una de las preguntas me dijo, creo que has sido demasiado optimista, me dijo un político además. Bueno, yo creo, o sea, me he vuelto muy optimista porque yo confío en las personas humanas y confío en el ser humano. Y yo creo que a mucha gente la pandemia sí que la ha servido y la ha cambiado. Y luego acabo el libro, así me hacéis preguntas, porque yo terminé el libro, me lo leí y dije, bien, pero igual, claro, con este perfeccionismo que me caracteriza, dije, está bien, es positivo, pero todavía creo que puede ser más positivo. Entonces, claro, hice el epílogo. A mí no me gustan los epílogos porque los epílogos es, oye, tú, has tenido todo el libro para decir cosas, ¿por qué pones a un epílogo? Porque ya lo he dicho antes, ¿no? ¿Por qué no lo has dicho antes? Pero en el epílogo, el futuro debe forzosamente ser mejor. Entonces ahí hago una alegoría y una defensa, una apología, para no tengamos miedo a transformar el mundo. Le decían a la Madre Teresa de Calcuta, le decía un periodista, oye, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y decía ella, con esta cama, dos cosas. Una, empieza por ti, sé feliz tú. Y dos, haz feliz a un amigo. Ya está, entonces transformar el mundo. A veces tenemos como, que es lo que yo quiero decir en el epílogo, o sea, que seamos valientes, que no tengamos miedo a hablar de felicidad, a preguntarle. El problema es que cuando tú me preguntas a alguien, ¿eres feliz? Claro, soy de posibilidades, Sí, no. Y ya tenemos un problema. Cuando te diga que no tienes un problema, pues claro, pues si no eres feliz. O sea, si es tu amigo y te preocupa y te dice que no, algo tienes que hacer para ayudarle. Entonces, por eso mejor la gente te pregunta. Muy bien, ¿no? Y ya está. Pero que no tengamos miedo de verdad, que no tengamos miedo a ser muy felices, a hablar de felicidad a la gente, a decirle a la gente, oye, disfruta de esta vida. Yo a veces me paso un poco, porque en la universidad, en mis mensajes, porque tengo ya bastantes discípulos, en los mensajes de los correos siempre acabo con feliz día, feliz jueves, que seas muy feliz, tal, ¿no? Y la gente, claro, me responde como, pues feliz, tal, lo mismo, porque siempre como la obligación de... Es que hay que desear felicidad a la gente. Pues espero que el libro os guste, hay traído varios, y luego si queréis os lo firmo, y yo encantado de haber estado con vosotros, y espero que os haya gustado. Y nada, muchas gracias por escucharme. Preguntas. Yo te quiero relacionar un poco el capítulo de la política con la educación. Venga. Porque hablas de que no siempre gobiernan los mejores y que a veces a los mejores se les aparta en política sobre todo, y que además, que luego hablas también de que en el COVID pasó un poco eso, que fue más una gestión política que sanitaria. Se imagina un poco a los médicos y el comité de expertos, nunca hemos sabido quiénes eran, igual es casi mejor no saberlo. Y en educación pues pasa un poco lo mismo, que quienes han gobernado probablemente, o quienes han hecho las leyes de educación, probablemente desde la del 70 no haya habido ningún experto, ningún profesor que sepa lo que es una ley educativa. ¿Cómo piensas que esto podría mejorar o se podría hacer de cara al futuro? Sobre todo para las generaciones futuras, que son las más afectadas con la alumnado, por ejemplo. Empiezo por la segunda. Vale. Quiero pensar que en algún momento dado los dos grandes partidos de este país, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, se pongan de acuerdo. Es una vergüenza que no tengamos una educación, o sea, aunque sean los mínimos. O sea, y es lo mismo que acabas de decir tú. El problema es que, o sea, no podemos jugar. O sea, la educación no es una mercancía con la que los políticos a veces no podemos jugar con la educación, porque es un derecho que todo el mundo tiene. Entonces tiene que haber un mínimo. O sea, que los alumnos aprendan en clase, que los alumnos sean felices en el aula, que los profesores estén bien formados, que los profesores estén bien pagados, que fíjate si hay cosas que nos podemos estar de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No?
es que yo soy de izquierdas, genial, yo soy de derechas, genial, es que yo soy de centro. Pues es que hay miles de cosas. Si hiciéramos un decálogo de cuáles son las cosas más importantes en la educación, estaríamos todos de acuerdo. Pues venga, vamos a ponernos de acuerdo. Oye, porque no hacemos una idea que nos pongamos de acuerdo, aunque sea en un mínimo, que ya es bastante. No somos capaces porque hemos conseguido, desgraciadamente todos, O sea, la educación no es una mercancía con la que jugamos, porque además es una estrategia política, porque muchas veces decimos, no, es que ha recortado, no, Ayuso, se meten con Ayuso porque recorta, que no sé si es cierto o no es cierto, que recorta en educación, y luego llegan los otros, no, es que vosotros siempre estamos igual. Entonces, ¿quién tiene que hacer la ley de educación? Cuando yo llevo el coche al garaje, el que me arregla el coche es el mecánico. Oye, ¿qué hace? No le digo al mecánico que tiene que hacer las cosas. Aunque pueda saber, o pueda yo creer que sé. ¿Quién hace las leyes? No, en teoría los políticos dicen que le mandan a unos expertos que les hacen las leyes, que eso es cierto. Yo conozco a un profesor, no voy a decir quién es, de la Universidad del País Vasco, que le hicieron el encargo de hacer la ley de educación. Él y otros profesores, al fin se quedó él solo. La ley de CELA, la última ley que tenemos ahora mismo. Entonces, es una pena eso. Y es una pena porque hay países que sí Finlandia, por ejemplo, ha mejorado mucho, aunque ha bajado en el último informe PISA, pero porque los últimos 40 años Finlandia hizo varias cosas estratégicamente que son fundamentales. Una, formación del profesorado. O sea, no lo sé exactamente, pero una de las carreras universitarias en Finlandia donde más media te piden para entrar no es medicina, es educación. Y han generado en el país una ilusión por ser profesor. Pues en España no lo tenemos. Eso sí que ahí sí que los políticos podríamos hacer algo para que la gente quiera dedicarse y desee dedicarse a la educación. Es cierto también que en Finlandia, por ejemplo, cobran bien los profesores, cobran bien, más que aquí. Segunda cosa que han hecho muy bien en Finlandia. En Finlandia tienen expertos, aquí lo estamos empezando a hacer, pero expertos que ayudan a nivel psicopedagógico a los alumnos. Está el profesor del aula y luego está, en Finlandia es habitual que haya más de un profesor en el aula, porque está el profesor y luego está el psicopedagogo que ayuda. Allí no es como aquí, es no, vete a hablar con el PET, que es el que se encarga de ayudarte. Entonces, cuando tú mandas a alguien al psicopedagogo para que te ayude, es que el chaval tiene problemas. En Finlandia, más del 60% de los alumnos han pasado por ahí, porque todo el mundo tiene algún problema, no a nivel psicológico de terapia, sino a nivel de conocimientos, de aprendizaje. A mí me gustan mucho las matemáticas, pero no, si entiendo que no a todo el mundo le gustan las matemáticas y no a todo el mundo se le da bien las matemáticas, porque no pasa nada, porque en un momento dado tengas necesidad de un apoyo, sales del aula, te ayudan, o sea, porque es una herramienta positiva para ayudar, no es algo como, estamos marcando a la gente. Entonces, utilizan las herramientas a nivel pedagógico para ayudar a la gente. En España no. Y la tercera cosa que les ha funcionado muy bien es el tema de la autonomía en los centros escolares. En España no sé muy bien por qué, pero vamos todos. O sea, ellos, lo mismo en Finlandia y en más países, Singapur, por ejemplo, tiene una cosa también muy buena. Lo que hacen es, tu colegio, aunque sea público, claro, tú conoces a tus alumnos, ¿no? Sí. Y sabes cómo son, sí. Y sabes qué necesidades tienen, sí. Y sabes cómo los puedes ayudar, sí. Pues ya está. Vamos a dar esa autonomía, que ellos decidan. O sea, hay un mínimo común, pero ellos deciden, o sea, tienen autonomía para poder decidir. Eso en España no pasa. En España tienes una ley, la tienes que cumplir, si no la cumples, cambiará, espero que sí. Y luego lo que decías de la política. Somos un país, una democracia muy joven todavía. Entonces, claro, hemos pasado a Franco, ¿no? Entonces somos, digamos, de democracia pues, desde el año 75, 40 años, 50, ¿no? Vamos a cumplir ahora. Entonces, tenemos el mismo sistema electoral. Todavía no sé bien para qué sirve el Senado. Que alguien me lo explique. No te digo nada de Europa.
personas que tú eliges nominalmente. Yo creo que si la digo, es un tío majo, hace bien las cosas, ya está. No, es que no pertenece a ningún partido, da igual. Este tío va a defender los derechos y nos va a ayudar. Entonces, claro, eso ha humanizado un poco la elección de los candidatos y la elección de las personas. Ahora, en España también estamos muy supeditados a la partidocracia. Al final tienes que entrar en un partido, tienes que caer bien en el partido tiene que poner en la lista, tienes que hacer medidas para que el partido te siga poniendo en la lista, estás así. Entonces, ¿cuáles son los méritos para estar en esa lista? Pues nadie lo sabe, porque no están escritos, no hay un código. Entonces, claro, eso es muy sencillo. ¿Cuánta gente buena? Digo, cuando digo buena es buena en dos sentidos. Una, con ganas de ayudar a la gente, que también es muy importante. Eso lo decía Aristóteles. Aristóteles decía que la política es la actividad más noble porque cuando tú estás gobernando, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, estás como sirviendo, ¿no? Y tienes que tener ese buen hacer de querer ayudar. Entonces, cada vez más. De hecho, el sistema electoral de los griegos, había una parte que lo elegían y luego hay otra parte que por sorteo, había varias magistraturas, que eran como concejalías, que tú elegías por sorteo y te podía tocar. Estamos hablando de las polis griegas, son 100.000 habitantes, son ciudades como más pequeñas, pero o sea, de alguna manera conseguían que bastante gente pasara por ahí y viera. Y luego terminaba ese año y había un juicio, había unas personas que se llamaban los arcontes, que tenían la misión de, ¿cómo diría yo?, acusarte de cosas que habías hecho mal. Entonces tú tenías que defenderte después ante un jurado, varias personas que formaban un jurado, tú te defendías de la acusación esa que te hacía esa persona para poder liberarte. Y luego había una rendición de cuentas a nivel económico que me río yo de verdad. Entonces, claro, o sea, se puede hacer, estamos hablando de Grecia, hace 2500 años, o sea, que se puede hacer. Hay que tener voluntad para cambiar algunas cosas y ¿por qué digo esto de Grecia? Porque en Grecia sí que los buenos, la gente buena en el sentido de querer ayudar y la gente bien preparada tenía la ilusión por ser políticos. Hoy en día la gente lo que quiere es empresa privada, ganar dinero. Ya está, para meter en la política. Luego, como a veces la política es un poco sucia, porque la gente se mete contigo, ¿no? Haces bien las cosas, da igual que hagas bien las cosas, porque ya sabes que te van a criticar, hagas lo que hagas, pues va a la fiesta y dices, joder, te vas a la cama a veces en unos días y dices, pues si yo llevo todo el día aquí ayudando a la gente y haciendo, sonriendo y ayudando a este vecino y a otro, y encima, mira aquí el otro, es un poco sucia la política, es una pena, pero... Y luego también, quizás también va un poco también con nuestro carácter, los españoles también somos bastante guerreros y nos gusta... No sé si te he respondido. Yo lo que sí pensaba, bueno, yo es reflexión, lo que yo pensé que íbamos a salir todos un poquito mejor. Teníamos nuestra rutina, pero yo pensé que en general íbamos a mirar más uno a otro más de la cara y veo que muchas veces ya hay, que sí, pero el 60% ves que no. Yo leo ese porcentaje. Yo pienso que es más. Es más. No me quiero tampoco... Sí, pero ahora, por ejemplo, eso que dices tú, de ser feliz, pues muchos días sí que te lo haces. Te metes adentro y preguntas a ti misma cómo puedes, cómo debes o cómo... El te quiero, el decir te quiero hoy en día a una persona tampoco se dice. Y creo que también es muy bonito decir te quiero. No es por amor ni por nada. O sea, yo pienso que se podían haber hecho otras muchas cosas. Por ejemplo, el comercio. Las horas de comercio en España se cerró todo. La vuelta a estar trabajando hasta las 10 de la noche en un comercio, en los centros comerciales, pues puede ser muy bonito para la gente que vaya y pase. Pero hay que pensar en la gente que trabaja, que tiene que tener también a su responsabilidad que tiene de su familia.
Yo un poco mis reflexiones son un poco así, no sé si me explico. Perfectamente. Por eso me he obligado a mí mismo a hacer eso. Claro, de alguna manera escribir un libro es, entre comillas, abrirte un poco a la gente. Porque aquí cuento yo como esa persona que digo, bueno, espérate. O sea, pero yo creo que tenía la obligación ética, moral de escribirlo porque, aparte de que yo quería contar mi historia personal de he hecho un clic, esto, la vida es maravillosa, vamos a mirar lo positivo, fíjate lo negativo, hombre. Por eso te decía antes lo de Teresa de Calcuta. Al final tenemos que pensar en nosotros, o sea, empieza por ti. Hay una cosa que digo en clase, que claro, como doy mis clases en la pantalla es más complicado. Cuando estoy en directo, alguna vez hago una clase en presencial, lo puedo decir más importante y escenifico, ¿no? Yo gusta las clases de pie, como antes te lo he dado. Digo, ¿quién es la persona que más me ama yo sobre todo? Yo suelo. Yo soy él. Bueno, digo, siempre digo, con permiso de mi madre, que no me oye, que si me oyese, pero uno mismo, es que además, un día que nos echamos mierda sobre nosotros mismos, ¿no? Y los que somos perfeccionistas más todavía, y ya también, no has hecho esto, tienes que hacer tío, tómate una cerveza contigo mismo, tío, quiérete a ti mismo y de has dicho una cosa maravillosa. Yo tengo 52 años, soy súper emotivo, ¿eh? Soy de los que lloro cuando veo películas románticas. O sea, que soy emotivo. Pero soy de Bilbao, igual está en eso. O sea, ¿sabes cuando le empecé a decir a mi madre te quiero mucho? Ahora, Sí. Eso tengo mi hermano mayor vive en Estados Unidos y siempre que habla por teléfono cuando están en España se va a decir que viene con la familia de los son. I love you. I love you. ¿Estos americanos? I love you, o sea, se lo dicen 3 veces. I love you. Dile a mamá que se ponga I love you. Y no tiene ningún reparo en decirlo porque es así, ¿sabes? ¿Por qué no vamos a decir a la gente